Muchas gracias por estar con nosotros en Nuevo Mundo Radio a nivel nacional y el programa Polémica. Tengo el honor y gusto de tener nuevamente en nuestra cabina de locución en el programa Polémica de Nuevo Mundo Radio al capitán de baja y licenciado de alta, Óscar Platero. Él estará exponiendo el día de hoy acerca del cuarto libro que saca. Son 2 tomos los que voy a presentar el 19 de julio, el cuarto tomo y el quinto tomo del compendio Las Batallas de Guatemala, que tiene 7 tomos. Es el capitán Óscar Platero, reitero, es capitán de baja y licenciado de alta. Óscar Platero estará tratando el tema Las Batallas por Guatemala, Fuerzas Armadas Rebeldes, FARC. Óscar Platero, muchísimas gracias por aceptar platicar con nosotros. Le doy la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Marcial. Para mí es un honor estar nuevamente frente a los micrófonos de esta prestigiosa radio y agradezco en suma el honor que usted me confiere al ser invitado a este prestigioso programa Polémica. Usted escucha Nuevo Mundo Radio a nivel nacional y se preguntará por qué nuevamente se trata con el capitán y licenciado Óscar Platero Las Batallas por Guatemala acerca del conflicto armado interno, y precisamente hablábamos con el capitán y licenciado Óscar Platero que en una de sus clases, él es catedrático universitario, le preguntaron por qué no se dejaba a un lado ya el conflicto armado. Entonces yo le trasladaría una inquietud al capitán Platero, capitán y licenciado. Óscar Platero, ¿se ha producido la contaminación del pensamiento y del sentido de la vida? Bueno, es un tema profundo. Creo que es un tema que está en boga actualmente y es un reto para nuestra sociedad. Yo quisiera hacer un llamado a que quienes nos escuchan, su prestigiosa y fina audiencia, pongan atención a lo que yo quisiera expresarles en este momento. En primer lugar, como yo le dije a mis alumnos en esa oportunidad, el enfrentamiento armado, en el caso de Guatemala interno, finalizó. Pero sin embargo, lo mismo que está sucediendo en Colombia, lo mismo que sucedió con el MRTA en Perú, lo mismo que sucedió en diferentes lugares de Latinoamérica, en El Salvador con el FMLN, el Frente Sandinista, etc. Lo que finalizaron fueron los enfrentamientos armados internos. Sin embargo, el proceso de guerra armada pasó a un estadio mucho más complejo, que es el estadio de la guerra cultural. Nosotros ahorita enfrentamos una guerra política, una guerra ideológica, una guerra cultural, una guerra de cuarta generación. Y desgraciadamente nuestra sociedad no ha caído y no ha llegado, digamos, al momento de sentarse a analizar y hacer un alto en su vida diaria y ponerse a pensar. Yo les hago una pregunta: ¿qué sintieron nuestra generación y nuestros hijos, nuestros nietos, que nosotros hemos cimentado principios y valores que nosotros les enseñamos? Tal vez ustedes recuerdan en la escuela cuando nosotros nos enseñaron la jura de la bandera, ¿verdad? Había 2 tipos de juramento: el civil, que era bandera nuestra, y juramos, etc. Y el militar, que también cuando jurábamos bandera, nosotros prometíamos seguir a la bandera hacia donde nos llevara, y que la bandera es símbolo de dignidad de los guatemaltecos y de libertad. ¿Y qué sintieron cuando en el Ministerio Público y en otras instituciones pusieron una bandera de arcoíris, una bandera a la par de nuestro pabellón nacional? ¿Y eso qué simbolismo y qué significado tiene? Eso que está replicando, y esa instrucción perversa que viene de un degenerado que está por irse del lugar en donde estaba y que en mala hora vino a Guatemala, un señor que todos conocemos, pues esas instrucciones se han irradiado y están calando profundo, están llegando al fondo de nuestra cultura, de nuestros principios y valores, de nuestra formación, esos principios occidentales y cristianos
basados en el derecho romano y en la filosofía y en la democracia griega, prácticamente nosotros que los heredamos a través de nuestra madre patria española, nosotros los estamos perdiendo, estamos siendo rebasados por los antivalores. Usted escucha polémica en el sistema de estaciones Nuevo Mundo a nivel nacional, el capitán y licenciado Óscar Platero, presentando el libro Las batallas por Guatemala, Fuerzas Armadas Rebeldes FARC. Es el cuarto libro, ¿verdad? Sí, y el quinto tomo también, que es la historia, la crónica sobre el Partido Comunista Guatemalteco, el Partido Guatemalteco de los Trabajadores, el PGT y la JPT, que es fue la Juventud Comunista. Capitán, un conflicto armado de 38 años donde murieron miles y miles de guatemaltecos, tanto de un lado como del otro, del ejército y de la guerrilla. Reitero, 38 años de conflicto. Capitán, se ha detenido a un grupo de militares, generales, coroneles, que están detenidos actualmente en el Mariscal Zavala. Se menciona y se dice con certeza de que el ejército de Guatemala ganó el conflicto armado, ganó la guerra, pero perdió la guerra política. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, como todos son medias verdades actualmente, ¿verdad? Yo considero que nosotros nos impusimos al oponente subversivo y nos impusimos militarmente a la agresión extranjera que apoyada ideológica, financiera y digamos logísticamente por extranjeros quería implosionar y tomar el poder de nuestra patria. Fíjese, Marcial, yo quisiera que me permitiera leer un corto trozo de un libro que me lo obsequió mi padre hace muchos años. ¿Su papá era militar? No, él era un obrero, pero digamos, él me lo regaló hace muchos años y sin embargo, como es costumbre que uno presta los libros y ya no los vuelve a ver, yo en un momento lo presté, pero por un gran amigo lo recuperé. Entonces, ¿tuvo suerte? Sí. Entonces, pero fíjese que hace 87 años, un gran guatemalteco, el señor Alfredo Schlesinger, escribió un libro que se llamaba La verdad sobre el comunismo. El prólogo se lo hizo Ernesto Viteri y yo quisiera leerles a la audiencia algún pequeño párrafo al respecto. En cuanto a la destrucción del ejército, que es uno de los grandes objetivos, y no solo el ejército de Guatemala, los ejércitos latinoamericanos, el debilitamiento de las Fuerzas Armadas latinoamericanas, es parte de una estrategia perversa orientada desde el Foro de Sao Paulo para implosionar mediante procesos perversos, digamos la cooptación, ahora que está de moda la palabra, de las instituciones del Estado, de los diferentes estados latinoamericanos. Fíjese que, digamos, en la página 12, con respecto a esto, decía nuestro amigo Alfredo Schlesinger: en consecuencia lógica de esa máxima, pregona la Tercera Internacional, de la cual yo hablo en el quinto tomo de la Verdad de Guatemala, la historia PGT, la Tercera Internacional, o sea, la Internacional Comunista, la dictadura del proletariado como condición primordial en su programa de desenvolvimiento social, mientras que sus demandas se limitan a pedir el desarme absoluto de la burguesía, obligándola a entregar sus medios de defensa al proletariado, el único que tiene derecho a disponer de elementos bélicos, o sea, la masificación, en este caso, la ideologización de las fuerzas de seguridad. Cualquier parecido con lo que está pasando en Guatemala es pura casualidad. Las doctrinas de Lenin, aceptadas por sus prosélitos como un evangelio, sus máximas de aumentadas y corregidas han convertido al Estado colectivista en un Estado capitalista. O sea, el colectivismo del Estado es el capitalismo del Estado. El programa comunista lo sintetizaban en 4 puntos: la abolición de la libertad de conciencia,
la abolición de la familia, la supresión de la libertad de trabajo y la expropiación completa y general. Esto fue acordado en mayo de 1930 en el 10º Congreso Comunista de Moscú. Quienes pensaban que con la caída del muro de Berlín había finalizado, digamos, o prácticamente el conflicto ideológico mundial había finalizado, están completamente errados. En Guatemala, lo que fueron las facciones que conformaron la JPT, o sea, la Juventud Comunista del Partido Comunista, o sea, el PGT, prácticamente están vivas y ahorita han mutado en diferentes direcciones. Tienen sus ONGs pro derechos humanos, entre comillas. Ellos lucran del enfrentamiento. Ellos están tratando de imponernos costumbres y algunas actitudes que están degenerando la mentalidad de la juventud. Esa es la tendencia, esa es la intención. Y la anomia de la sociedad nos han vuelto prácticamente bajo la cooptación del organismo judicial, nos han vuelto una masa que está sujeta a los designios de ellos. Óscar Platero, capitán y licenciado en polémica del Nuevo Mundo Radio a nivel nacional. El siglo XXI presenta grandes desafíos. ¿Cree usted, capitán, que es necesario impulsar el nuevo contrato social que necesita Guatemala? Volver a pensar Guatemala, la sociedad en que vivimos y los caminos a seguir para construir nuevas relaciones entre los guatemaltecos y superar el conflicto armado, el hambre y la pobreza que afecta a nuestro país. Por supuesto, yo creo que yo lo he demostrado con hechos. Yo he participado en diferentes actividades con todos los sectores sociales posibles de esta nación, que por supuesto está en construcción porque no hemos terminado de darle forma, de darle vida a nuestra nación. Todavía somos un conjunto de grupos que disputan el poder de una forma, digamos, amorfa, que cada quien quiere llevar agua a su molino, pero en realidad yo creo que parte del post-enfrentamiento armado debería de haber sido la reconciliación nacional. Pero es una criatura que nació muerta. Los acuerdos de paz prácticamente nacieron muertos, porque fueron firmados por dos élites. Una élite gubernamental ansiosa de fama y fortuna, y una élite guerrillera, prácticamente que lo único que les interesaba era continuar con la vida, digamos, ostentosa que habían tenido a través de quienes los habían financiado, la izquierda internacional. Entonces los acuerdos que ellos lograron prácticamente dejaron por un lado a toda la sociedad guatemalteca, dejaron por un lado a los militares. Todas las evidencias que nosotros presentamos como veteranos militares sobre todo lo que había sucedido durante el enfrentamiento, porque supuestamente la función de la Comisión de Esclarecimiento Histórico era esa, digamos, hacer un alto en el camino y hacer un aporte histórico a las nuevas generaciones sobre lo que había sucedido, pero desde una forma imparcial. Sin embargo, se le entregaron a la Comisión de Esclarecimiento Histórico a 3 exmiembros de la guerrilla o simpatizantes de ellos, y aparte de eso surge la izquierda, la Iglesia Católica, formando el REMI, y eso es ilegal. El REMI no tenía vela en este entierro, no tenía por qué la Iglesia Católica politizarse, ideologizada como estaba, digamos, tomando partido dentro de esta guerra que está, de esta continuación de guerra política. Capitán Óscar Platero, yo fui miembro de la Asamblea de la Sociedad Civil en el sector político, y ahí concurrieron los 15 sectores que en ese momento componían la sociedad guatemalteca, no así CACIF. Es decir, creo que usted está mal informado en ese sentido, porque CACIF trató de negociar su acuerdo de paz con los guerrilleros por la puerta de atrás, ignorando a la Asamblea de la Sociedad Civil. Entonces hay una malconcepción, una concepción muy errónea de que se discutió entre dos bandos, reitero, con
muchísimo respeto, porque usted sabe cómo aprecio, porque usted es un hombre valiente, pero incluso nosotros como miembros de la Asamblea de la Sociedad Civil discutimos en ese tiempo con el Estado Mayor Presidencial que mandaba Otto Pérez Molina, y él nos mandó un grupo de militares de alta, de inteligencia militar, a discutir precisamente el acuerdo sobre la posición del ejército en esta nueva era aparentemente de paz. Si el ejército participó, Otto Pérez mandó a Otto Spiegler, mandó a Otto Noack, mandó a varios militares que estaban en inteligencia militar en ese momento a la Asamblea de la Sociedad Civil, y muy abiertamente nos pusimos a criticar con un grupo numeroso de militares que, reitero, mandó Otto Pérez Molina, que en ese momento era jefe del Estado Mayor Presidencial. ¿Usted cree que en el ejército existe la concepción de que verdaderamente se discutió entre dos sectores? Y reitero, Casif no quiso participar en la estructuración de los acuerdos de paz, pero sí buscó a la guerrilla por la puerta de atrás en México, y eso no lo participaron los guerrilleros en una reunión que tuvimos en México. ¿Cómo no? Yo creo que, con todo el respeto y aprecio que es recíproco, lo que sucede, y eso es bueno, por eso el programa se llama Polémica, y los guatemaltecos tenemos que aprender a debatir, y tenemos que luchar con ideas, espero yo, en adelante. Lo que sucede es que de buenas intenciones está empedrado el camino al cementerio. Y lo que sí es cierto es que mire lo que estaba haciendo este exmiembro de las FARC, Iván Velázquez, en Guatemala. Abusivo, que ojalá, lastimosamente, vamos a tener que aguantarlo 2 años más. Pero, ¿qué es lo que estaba haciendo él aquí? Después de que dejó 5.000 militares presos en Colombia, ¿y qué es lo que han hecho todos los comunistas y todos los marxistas, leninistas, digamos, empecinados como este señor, este engendro? ¿Qué es lo que han hecho? Han modificado las constituciones. Mire usted lo que está haciendo Maduro en Venezuela. Mire lo que hizo Correa en Ecuador. Mire lo que hizo Chávez en Venezuela. Mire lo que hizo Evo Morales en Venezuela, en Bolivia. Mire lo que hizo Daniel Ortega en Nicaragua. Ese es el punto neurálgico de esta batalla que nosotros vamos a librar. Ningún extranjero abusivo tiene que venir a imponernos condiciones a nosotros. El que se concrete a lo que le dijeron y lo que le dieron, 400,000 quetzales mensuales está ganando este ingrato por estarnos fregando aquí en Guatemala. Él tiene que circunscribirse a cuerpos clandestinos, y ahí está Odebrecht, ahí está la UNE, ahí hay un montón de casos que están pendientes y que desde Castresana ellos pactaron a través del caso Rosenberg y con otros casos para garantizar la impunidad a la gente que los avala a ellos. Usted escucha en Polémica de Nuevo Mundo Radio a nivel nacional el capitán y licenciado Óscar Platero. Lo que se siembra se recoge. Toda sociedad es el resultado de quienes la componen. En el año de 1948, Naciones Unidas estaba integrada por 57 países. Hoy son 192. No es posible que continúe igual y que 5 grandes potencias decidan la vida de la humanidad. Así es. Fíjese que, digamos, para su distinguida audiencia, yo quisiera comentarles que si nosotros hacemos una corta perspectiva o un análisis y luego una perspectiva de lo que está sucediendo a nivel mundial, nosotros vemos que hay después de la caída del muro de Berlín, la bipolaridad, o sea, la guerra este-oeste entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Después de la implosión de la Unión Soviética, se quedó Estados Unidos reinando prácticamente como la potencia hegemónica mundial. Eso hizo que a partir de cierta época reciente surgieran los BRICS. Y los BRICS, usted sabe que están compuestos por la China continental, por Rusia, por Brasil, por otros países, digamos que la India, o sea, las potencias emergentes. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que la bipolaridad nuevamente está recuperando. Rusia, a través de Putin y su liderazgo, está recuperando espacios. Vemos, digamos, una ingobernabilidad y amenazas mundiales como la que representa, por ejemplo,
el gobernante de Corea del Norte. Vemos el Estado Islámico y el terrorismo, digamos, prácticamente obcecado, que los mismos Clinton estimularon con los remanentes y los resabios del ejército de Saddam Hussein. Entonces prácticamente hay una disputa geopolítica mundial, y nuestra gente, nuestra población tiene que entender, tienen que abrir su mente y entender que Guatemala tiene una posición geopolítica estratégica. Guatemala tiene una virtuosa, una especial posición geográfica, que somos la cintura de América, y nosotros somos, lo que pasa en Guatemala incide inmediatamente en el territorio continental de los Estados Unidos. Pero eso no quiere decir, digamos, y eso es bien importante, que lo que nosotros esperamos de los Estados Unidos, de Rusia, de los BRICS, de cualquiera, es dignidad, es respeto. Si nos quieren ayudar, que nos ayuden, pero que no nos vengan a querer enseñar a tener hijos. Porque si bien es cierto, lo que nosotros necesitamos es una revolución moral. Nosotros lo que necesitamos es volver a principios y valores. Lo que necesitamos es que los pantalones se los pongan los guatemaltecos, ya que los han tenido guardados, y las faldas de las mujeres han sido más poderosas, porque nos hemos dejado que nuestra dignidad sea pisoteada por cualquier hijo de vecino, y parecemos malinchistas cuando nosotros venimos y besamos a niños de extranjeros. Nosotros tenemos que hacer que nuestra bandera sea nuestro referente, la dignidad de Guatemala, nuestra soberanía, y tenemos que retomar el control de nuestra nación. Capitán Óscar Platero, muchas personas y comunidades soñamos hoy con una Guatemala sin hambre, sin desempleo, con vivienda, salud, educación, seguridad. Una Guatemala liberada de la mayor parte de los egoísmos que plagan crecientemente nuestro país. ¿Cómo llegar a tal futuro? ¿Cómo construirlo juntos y juntas? Yo creo que lo que hace falta en Guatemala, Marcel, es como decía bien usted, un nuevo contrato social. O sea, un diálogo amplio en donde, vestido de ideologías, nos sentemos todos los guatemaltecos de todos los sectores y hablemos, pero hablemos con claridad. Esa es la función de las batallas por Guatemala. Póngale, por ejemplo, en el tomo quinto, yo he escuchado y me lo han preguntado repetitivamente, es que el comunismo, y lo peor es que lo dicen los izquierdosos rosados, como dice Mario Roberto Morales, los fresas, ellos lo dicen que aquí nunca hubo comunismo, que aquí nunca hubo amenaza comunista, que el comunismo es una forma de asustar con el petate del muerto. Yo les voy a mostrar que no. Yo les demuestro en el libro Las batallas por Guatemala, tomo número 5, no solo la historia que nos llevó a la Internacional Comunista y luego a la formación del Partido Comunista, a la fundación en 1949, sino aparte de eso, todo lo que ellos hicieron en contra de la sociedad guatemalteca. Las batallas por Guatemala, libro quinto del capitán Óscar Platero, es el tema de discusión y análisis en Polémica de Nuevo Mundo Radio a nivel nacional. Por favor, no cambie, vamos a anuncios comerciales, ya regresamos. Gracias por estar con nosotros en Polémica de Nuevo Mundo Radio a nivel nacional, el capitán y licenciado Óscar Platero en nuestra cabina de locución. Hay un viejo adagio que reza: el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Sin darnos cuenta, y también sin querer darnos cuenta, podemos fácilmente terminar haciendo daño a los demás con todas las intenciones de hacerles bien. Óscar Platero. ¿Cómo estructurar un programa o proyecto que vincule de verdad los esfuerzos por erradicar la extrema pobreza con la firme decisión de eliminar la extrema riqueza? Que a nadie le sobre para que a nadie le falte. Bueno, pues yo considero que Guatemala está sufriendo una crisis de ingobernabilidad inédita.
todos los estamentos, el político, el social, el económico, incluso el militar, en cuanto respecta a la seguridad, están sufriendo, digamos, una debacle que yo en los años que llevo de vida nunca los había presenciado. Lo que he leído es tal vez la peor crisis que ha tenido el Estado de Guatemala, porque durante el enfrentamiento armado interno nosotros sabíamos de que había un enemigo, y que había enemigos. Sabíamos nosotros quiénes eran las estructuras que estaban atacando, quiénes eran los que los estaban financiando, en dónde entrenaban, cuándo salía un grupo para Cuba, cuándo regresaban del punto cero, etc. Pero posteriormente, ya finalizado ese enfrentamiento, entramos en un proceso de descomposición de la institucionalidad. En el Ministerio de Educación prácticamente se enseña el RENI como una verdad absoluta. En los medios de comunicación, como antes la URNG en sus 4 fracciones tenía periodistas, o entre comillas, o tenía, digamos, agencias publicitarias de propaganda, mejor dicho. Estos cuates y cuatas, como les gusta que ahora a los vigénicos que se les diga, entonces prácticamente, como nunca trabajaron, ellos se mantenían en México traguiteando, se mantenían sobándose y quitándose los piojos en Nicaragua, en todos lados, y prácticamente ganando euros y ganando dólares, etc. Y jamás trabajaron. Se dedicaron a detractar y a hacer pedazos de imagen del país, y lo siguen haciendo. Vinieron aquí a enquistarse como periodistas, pseudoperiodistas, en diferentes organizaciones de prensa y medios de comunicación. Incluso un ex miembro de las FARC, de seudónimo Pedro, fue presidente de la APG hace poco. Entonces, ellos eran los que iban a poner bombas a prensa libre. Ellos eran los que iban a atacar la Cámara de Industria. Ahora son grandes demócratas, defensores de derechos humanos, y hablan con esa jerga y ese pico de oro eterna, y le dan vueltas demagógicamente a la situación nacional. Yo repito, debemos nosotros de construir el país, de construir la nación, pero sobre bases sólidas. Como dirían en Oriente, discúlpenme con la expresión huevo a huevo, debemos de ser sinceros, debemos de dar la cara. El que fue comunista, que lo diga, si esa es su forma de pensar, que lo defienda, pero no se escude bajo pantallas que no les lucen. ¿Cree usted, capitán Óscar Platero, que una de las varias razones por las cuales no es fácil construir esos caminos de liberación soñado por tantos guatemaltecos es por la manera como actualmente conocemos nuestra realidad? ¿Me podría repetir? ¿Cree usted que una de las varias razones por las cuales no es fácil construir esos caminos de liberación soñados por tantos guatemaltecos es por la manera como actualmente conocemos nuestra realidad? Así es. Decía Santayana que quien no conoce su historia está sentenciado a repetirla. Lo mismo lo dijo Remigio Avellaneda en la República de Argentina hace muchos años. Sin embargo, yo creo que nosotros, yo en lo personal estoy tratando de contribuir en esa búsqueda de la verdad, en ese establecimiento de la realidad de la historia reciente de nuestro país. Pero yo hago un llamado a, tal vez siendo repetitivo, los guatemaltecos tenemos que hablar de frente, tenemos que ser claros, tenemos que tener posiciones sólidas y defenderlas, tenemos que tener puentes de comunicación, tenemos que hacer alianzas, tenemos que hacer prácticamente crear las condiciones para que nuevamente los guatemaltecos logremos tener un sentido de nación. Eso no lo vamos a hacer si no hay polémica, si no hay diálogo.
pero sobre verdad. El año 2000 habría grandes expectativas para la humanidad. Parecía un número mágico, favorable para que un nuevo milenio cambiara el trágico rumbo de la historia. En 1948, una luz de esperanza resplandecía sobre todos los pueblos al acordar un estatuto mínimo para respetar la dignidad humana, plasmando la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué pasó, capitán? Yo creo que todo un punto de quiebre histórico, digamos, de gran impacto a nivel mundial fue la caída del muro de Berlín. Si vemos prácticamente después, como ya lo mencioné en una oportunidad, la inclusión de la Unión Soviética, de todos los países del este, todo lo que fue la Internacional Socialista y quienes habían estado, digamos, populando dentro de ese desconcierto que hubo dentro de los comunistas a nivel mundial, prácticamente se fueron a enquistar a las Naciones Unidas. Si ustedes ven, las Naciones Unidas es un nicho de la izquierda internacional. Entonces los derechos humanos han sido prostituidos, porque entonces fíjese que ahorita pasan casos como el de los pobres 8 policías que tienen detenidos por haber sometido con el uso de la fuerza del Estado a unos angelitos que habían decapitado a 2 custodios, unos angelitos que ponen bombas, unos angelitos que descuartizan gente, unos angelitos que trafican drogas, unos angelitos que asesinan pilotos. Llevan más de 5,000 pilotos matados, como que si fueran gallinas, como si fueran animales. Y esa deformación social, eso es lo que tenemos que combatir. La caída del muro de Berlín en 1989 marca un hito en la vida de Alemania y la humanidad al poner fin a la Guerra Fría. Muchos pensamos entonces que comenzaría una etapa de desarme de las conciencias armadas. ¿Qué opina usted de ese muro que quiere construir Donald Trump entre México y los Estados Unidos? Yo creo que es un signo más de la recomposición geopolítica que tiene que haber y que hay. Yo, lejos de satanizarlo, yo lo que haría es, digamos, tratar de ver la intención, digamos, de esa recomposición que está haciendo Trump sobre la debacle, digamos, que ha venido en los consecutivos gobiernos de los Clinton-Obama. Porque fíjese que usted que prácticamente, si usted ve, ellos prostituyeron desde Carter la política de derechos humanos, hablando de eso. Entonces ahorita yo les hago una pregunta. Está el coronel Chiroy, para quienes nos escuchan. Está él y 9 soldados sacrificados desde hace 5 años porque les quemaron un camión y los querían descuartizar, los querían matar y les dispararon. Yo no sé qué haría alguien, pero si a mi casa, alguien se pasa lo que pasó con Pavel Centeno, me imagino, si prácticamente lo quieren sacar a uno de la fuerza, de una forma, digamos, ilegal, anómala, o si penetra alguien y quiere dañar a su familia, se defiende como pueda. Lo mismo pasó en Chamán, lo mismo pasó en Santiago Atitlán. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Ahora, como me decía un comisario que me reservo el nombre en su momento, me decía, muy bien, de hoy en adelante saludo 1, atención 2, pero que vayan los políticos a ver cómo hacen para sofocar a las maras y cómo hacen para sofocar las sublevaciones que hay en el interior. Porque lo que pasa es que el mismo Estado está sacrificando a sus hombres. Eso es perverso, eso es falta de carácter, eso es falta de liderazgo, eso es traición. Capitán, el siglo XXI avanza en capacidad para establecer el equilibrio de la conciencia y los valores de una humanidad más justa y fraterna. Yo creo que no. Yo creo que eso pues es sublime eso, pero también es utópico. Porque lo que sucede es que los intereses, vuelvo y repito, los intereses y las amenazas que se ciernen sobre nuestras sociedades son muy grandes. Hace poco platicaba yo con algunos
de mis alumnos que les estaba platicando durante una charla, y yo les decía, ¿saben ustedes que nosotros evaluamos en el Foro de Buenos Aires el año pasado un documento del Departamento de Estado de los Estados Unidos donde ellos decían que a partir de la década de 2030 aproximadamente van a haber guerras en el mundo, pero las guerras van a ser por el agua dulce, por el control del agua dulce. Brasil tiene la reserva en la Amazonía de agua dulce más grande del mundo y se está preparando para defenderla. ¿Qué hace Guatemala cuando tenemos un ejército que está en trapos de cucaracha, que lo quieren prácticamente descalzo, que lo quieren sin equipo? Ya no tenemos aviación, no tenemos marina, no tenemos artillería, no tenemos nada. Y prácticamente, ¿con qué se va a defender los recursos naturales de los guatemaltecos? Las presiones, eso es geopolítica, las presiones, los que hoy son nuestros amigos, en determinados momentos se pueden convertir en la amenaza más fuerte contra la sobrevivencia de la sociedad guatemalteca. La pobreza es producto de una construcción social fríamente planificada y planeada en leyes, instituciones y convicciones mentales y culturales que promueven y potencian la pobreza. La genocida alianza entre los poderes económicos y políticos han plasmado un modelo que parece responder al dramático principio: no logramos eliminar la pobreza, eliminemos a los pobres. En ese contexto ha surgido la campaña Declaremos ilegal la pobreza, que persigue la Organización de Naciones Unidas en 1918, al recurrir a los 70 años de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No solo enfatice lo inmoral de la pobreza, sino que la declara ilegal. Capitán, imperativo, exigencia o buen deseo. Bueno, yo creo que es un poco de todo, porque desde mi perspectiva, lo que hace falta en Guatemala es diálogo. Mire, si nosotros hacemos un análisis de los últimos conductores, por decirlo de alguna manera, porque líderes no tienen nada, políticos que ha tenido el Estado de Guatemala, todos han sido unas joyas, pero unas joyas de lo peor, porque si usted ve, hay anomia, hay falta de carácter, hay falta de pantalones, hay falta de convicción, son títeres, son manipulables, son payasos vestidos de políticos. Entonces, ¿cómo nosotros esperamos de que se ponga orden? Aquí los estamentos y los factores de poder nacional deben de ser conducidos por alguien que tenga carácter y que tenga concepción, que tenga visión de Estado. Usted escucha Polémica en Nuevo Mundo Radio a nivel nacional, el capitán y licenciado Óscar Platero en nuestra cabina de locución. Por favor, no cambie, vamos a anuncios comerciales y ya regresamos. Gracias por estar con nosotros y Óscar Platero en Polémica de Nuevo Mundo Radio a nivel nacional. La dignidad y la vida de los pobres merece una valiente y decidida toma de conciencia de todos los guatemaltecos para crear otra Guatemala posible, en la que, como en otra época, se logró declarar ilegal la esclavitud, dando un paso de mayor humanidad. ¿Declaramos ilegal la pobreza o los pobres? Yo creo que lo que se debe combatir es la pobreza, digamos, sobre todo la pobreza extrema, porque lo que sucede es que, como platicamos, podemos tener las mejores intenciones del mundo, pero todo se mueve, como decía Napoleón, mis ejércitos se mueven sobre los estómagos de los soldados, ¿verdad? Entonces, sin logística, sin recursos, esto no tiene futuro. Y para que haya recursos tiene que haber una mejor recaudación, tiene que haber también, digamos, conciencia en el uso de los recursos del Estado. Yo estuve en el Ministerio de Gobernación en alguna oportunidad y en algunas otras instituciones del Estado, y la dilapidación de recursos es oprobiosa. Tienen celulares de línea
solo por cobrar, digamos, por pactar con las telefónicas y que les den mocos, les den cuotas a los ministros y a quienes dirigen. Hay 40.000, 50.000, cualquier cantidad de celulares de línea que no sirven para nada. No hay equipos de radiocomunicación, que serían los que en realidad deberían de haber. Los vales de combustible prostituyeron la distribución de combustibles. Básicamente es un negocio, la logística del Estado es un negocio. Entonces deberían de fusilar, así como ojalá, a los militares, a los malos militares que en mala hora portaron nuestro uniforme y están presos por eso, a los que se les compruebe, que les quiten el grado y que los reduzcan a la mínima expresión, que los mantengan presos, pero eso tiene que ser extensivo para empresarios, para todos los sectores, tiene que ser extensivo también para todos los políticos, porque ahí está Sandra Torres en la Internacional Socialista y todo el mundo sabemos todo lo que pasó en la UNE, ahí está Menocal también, para no mencionar nombres, y el transurbano y las cámaras, etcétera, 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 y todos sabemos, no, pero ahora todo enfocado contra los naranjas. Está bien, pero todos tienen una cuota que pagar aquí, o sea, medias verdades para nada. El sistema económico nos quiere hacer creer que la pobreza es solo un problema económico. Es pobre quien vive con menos de $1 al día, situación inmoral en la cual está crucificando hoy y más de 1/3 de la población guatemalteca. Una visión ética y humana considera la pobreza como toda situación en la que la persona es degradada y herida en su dignidad y depredada de los bienes naturales con que Dios nos bendice a todos, marginada de la participación en las decisiones esenciales en la construcción del bien común y de su misma vida. Capitán Platero, ¿qué ha hecho usted por sus hermanos? Hermanos guatemaltecos. Bueno, básicamente yo me considero un nacionalista de corazón. Le serví a mi país con uniforme militar durante 17 años, luego he venido haciendo, lo que he podido en tratar de orientar no solo lo que es el origen de lo que sucedió en el país, en nuestra historia reciente, la verdadera historia del enfrentamiento armado interno, sino también como criminólogo asesoré de alguna manera algunos estamentos de lucha contra el crimen organizado. El problema es, Marcial, que como usted tal vez recuerda, se ha ideologizado hasta esa parte. Ahorita si usted, estas contrastas de gobernantes que nosotros tenemos, mandan grandes listados a la embajada americana, sobre todo al morete para que él dé visto bueno y santigüe a quienes ellos consideran que deben de mandar las instituciones. Tenemos en el Ministerio de Gobernación a personas que lo único que saben hacerse es el nudo de la corbata, pero ahí no saben nada más. Esa es la debacle, y lo mantienen a sangre y fuego, y lo mantendrán durante todo el gobierno si es necesario, porque nadie es capaz de asumir su posición como líder nacional. ¿Es la pobreza hoy en día una de las formas más avanzadas de esclavitud, basada en el robo de humanidad y futuro? Capitán, para librar a los guatemaltecos del empobrecimiento, ¿hay que poner afuera de la ley las leyes? Yo creo que lo que hay que hacer es prácticamente una readecuación de las leyes ordinarias del país y tal vez algunas modificaciones constitucionales en su momento, pero dirigidas por guatemaltecos y que prácticamente no afecten el bien común y el fondo, digamos, de igualdad ante la ley. Lo que sí es cierto es que la pobreza es una condición que lamentablemente no existe solo en Guatemala, existe en todos los países. Y si bien es cierto, en Latinoamérica es donde se exacerba, también es cierto de que prácticamente élites corruptas de todos los sectores han lucrado con los bienes del Estado. Pero también hay algo muy importante, la educación. Ahora que está por presentarse la Feria del Libro, yo
tuve la oportunidad, o voy a tener la oportunidad, mejor dicho, el día 19 de presentar los 2 tomos de mi libro. Y lo quise hacer en la Feria del Libro precisamente porque me alegra y yo quiero participar también en cuanto a motivar a la lectura en el país. Los guatemaltecos no leemos ni para ir al baño, lamentablemente. Somos gente que creemos saber de todo y no sabemos nada. Yo solo sé que no sé nada, decía alguien por ahí. Y lo importante es que una sociedad que no, yo no estoy pidiendo cultura a altos niveles, pero sin embargo que la sociedad se involucre, que lea, que nuestras juventudes sean cultivadas y que la cátedra vuelva a ser el denominador común, digamos, en el magisterio. Que ahora los maestros lo que han hecho es prostituir en base a negocios espurios la educación y haciendo grandes negocios con las editoriales que les fraccionan sus libros de texto. El signo de nuestro tiempo es la desigualdad. Cuanto más avanza el siglo XXI, más nos parecemos a los inicios del siglo XIX. Una plutocracia sostenida por una mayoría empobrecida. Pero en Guatemala somos los campeones de la desigualdad. ¿Cómo superar a Óscar Platero? Yo creo que nuevamente a través de un gran diálogo nacional. El problema es que no convoca. ¿Quién tiene la capacidad y la calidad moral para hacerlo? El presidente no creo que lo haga. No tiene ninguna de las dos cosas. ¿Quién lo va a hacer? Tenemos un estado de fachada, nada más. La vida loca. Las instituciones funcionan por inercia. Necesitamos nuevos liderazgos, necesitamos líderes que asuman su papel y se pongan a la cabeza y sirvan como referente, como pivote de conversaciones de todos los sectores. La desigualdad se explica por 2 motivos. Las herencias de los más ricos en su patrimonio y los beneficios del capital, interés, renta, dividendos, por encima de las tasas de crecimiento de los países. ¿Se ha convertido el pueblo en el sostenedor de las oligarquías? Yo creo que siempre ha sido. Eso es una constante. Si nosotros, cuando quienes tengan la oportunidad de leer el tomo 5 y luego voy a hablar, si me da tiempo, del 4, que es la historia de las Fuerzas Armadas Rebeldes, prácticamente van a ver que si no conocemos los antecedentes, ¿cómo vamos a conocer el problema? ¿Cómo vamos a fijar la hipótesis? ¿Cómo vamos a orientar, digamos, los escenarios o las proyecciones? Fíjense que arranca con la conspiración de los iguales. O sea, ya desde la Revolución Francesa, este problema, este debate, digamos, ha tenido a la humanidad siempre en constante jaque. ¿Por qué? Porque a todos los de la conspiración de los iguales los dejaron iguales, pero enterrados. Entonces, prácticamente Robespierre y todos los que hicieron la Revolución Francesa, ellos no querían, ellos son las élites las que siempre han mantenido el poder y se basan en el poder económico, en el poder prácticamente de un brazo armado, independientemente de la ideología o quienes lo compongan, si son milicias o lo que sea, o estructuras armadas espurias o lo que sea. Y aparte de eso, el aval de la religión, porque desgraciadamente no podemos voltear los ojos a que ahí la religión se mantiene básicamente sobre una oprobiosa abundancia de recursos. Yo en uno de mis tomos hacía ver que cuando la iglesia va a hacer un mea culpa y va a entregar parte de su riqueza a los pobres. Ellos dicen que defienden a los pobres, pero viven como millonarios. ¿Cree usted, Óscar Platero, que la política ocupa un papel muy importante para aumentar o disminuir la desigualdad? Yo creo que sí. Yo creo que aunque haya una renuencia de la sociedad guatemalteca a participar, porque lógicamente se nos ha vendido la idea de que todo lo que es política es malo. Capitán y licenciado Óscar Platero,
tenemos 3 minutos para finalizar. Desafortunadamente no pudimos llenar la agenda que teníamos preparada para discutirla con usted. Faltan 3 minutos para la finalización, desafortunadamente reitero, de este programa. Háblenos de su libro. Muchas gracias. En primer lugar, quiero enviar un saludo a todos nuestros compañeros veteranos militares que se encuentran detenidos de forma espuria e ilegal, digamos, y que son víctimas de una persecución de Estado, de ese Estado manipulado por organismos internacionales que lo que quieren es sacrificar y debilitar a nuestras instituciones armadas para hacerse el poder de nuestros recursos naturales. El tomo Las batallas por Guatemala es un compendio histórico de 7 tomos. Cada tomo tiene aproximadamente entre 400 y 500 páginas. Yo les aseguro que lo van a encontrar humildemente en el mercado nacional e internacional, algo que esté tan ricamente consolidado, con una consolidación de información tan fuerte como la que tienen en este compendio. Consta de 7 tomos. El tomo 1, antecedente; el tomo 2, la historia del EGP; el tomo 3, la historia de la ORPA; el tomo 4, la historia de las FARC en el Petén; el tomo 5 es la historia del Partido Comunista; el tomo 6 va a ser Nunca olvidemos a nuestros héroes; y el tomo 7 prácticamente es un análisis de coyuntura con perspectivas para Guatemala en el corto plazo. Están a la venta prácticamente en las librerías Artemis e Inter, en todas sus tiendas. Y pues yo tengo una página en Facebook, quien quiera visitarla, ahí se va a formar, se llama Compendio Histórico Las batallas por Guatemala. Ahí se pueden formar ustedes una idea sobre lo enriquecedora que es, digamos, este aporte histórico. Antes de terminar el programa del día de hoy, lo invito a usted, radio escucha, que está teniendo la gentileza de escucharnos, a visitar nuestra página web. Visiten nuestra página web www.grupoazulyblanco.net, en donde usted podrá tener acceso total a Revista Polémica, Fides Radio, Solara Radio, Alquimia Radio, Azul y Blanco Radio, Azul y Blanco TV, con contenidos variados para que esté sumamente bien informado. Recuerde nuestra página web www.grupoazulyblanco.net. Oscar Platero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre es agradable tenerlo en este programa, abierto a la participación tanto de usted como ciudadano guatemalteco, como a cualquier guatemalteco que quiera expresarse. Le deseo lo mejor de lo mejor. Soy Marcial Méndez Galicia. Que la pase muy bien.